Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 10 de enero de 2025. Estaba previsto que hoy a las 5 de la tarde hora española, a las 10 de la mañana hora venezolana, tomara posesión de manera ilegítima, eso sí, pero tomara posesión del cargo de presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro. Y por razones que todavía no han sido explicadas, el acto se ha adelantado casi 2 horas, de tal manera que hace 20 minutos se ha producido este momento. Ante esta magna Asamblea Nacional, Poder Legislativo de la República, ante visitantes y delegados de 125 países, ante el pueblo de Venezuela, juro por Guaycaipuro y los pueblos indígenas, juro por Pedro Camejo, el negro primero, y José Leonardo Chirinos. Juro por Bolívar, por Sucre, por Urdaneta, por Manuel Sáenz. Juro por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez. Y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela, ante esta Constitución, que haré cumplir todos sus mandatos, que haré cumplir todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República, y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida, y así cumpliré y cumpliremos, lo juro. Bueno, pues así habla un farsante, una persona que no ganó las elecciones, que las perdió y que de manera ilegítima, lo vuelvo a repetir, usurpa el poder que no le corresponde, jurando todo eso que acaban ustedes de escuchar. Esto se ha producido, insisto, hace escasamente 20 minutos. Él ha tenido mucho interés, aparte de demostrar una gran seguridad en sí mismo, como habrán observado por su manera de hablar, ha tenido interés en trasladar la imagen equivocada ante la opinión pública de que tiene el respaldo internacional. Él hace referencia, lo acaban de escuchar, a 125 representaciones diplomáticas de países extranjeros. Pero lo cierto es que esta toma de posesión fraudulenta se está produciendo en medio de una pavorosa soledad internacional. De hecho, solo está presente la canciller boliviana, Celinda Sosa. Hay embajadores de 3 países latinoamericanos, Brasil, México y Colombia, que no han reconocido la victoria de Maduro. Y fuera del entorno latinoamericano, para que ustedes se den una idea de quiénes son los amigos de Nicolás Maduro, solo hay representación del chino Xi Jinping y del ruso Vladimir Putin. Eso mientras, naturalmente, crece una sensación mal disimulada en el gobierno venezolano, la paranoia, podríamos decir, de que van a sufrir una invasión. De hecho, fíjense, pocos minutos antes de que Nicolás Maduro tomara posesión del cargo de manera ilegítima, lo digo por tercera vez, el gobernador del estado de Táchira, Freddy Bernal, anunciaba que cerraba las fronteras con Colombia. Tenemos la información de una conspiración internacional para perturbar la paz de los venezolanos y en especial de esta zona de frontera. En ese sentido, hago un llamado a la comprensión de todos los sectores de la sociedad, ganaderos, empresarios, emprendedores y pueblos que circulan normalmente entre Colombia y Venezuela, a que entiendan por qué vamos a ordenar, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, el cierre de la frontera con Colombia desde las 5 de la mañana del día de hoy hasta las 5 de la mañana del día lunes. ¿Cuál es la verdadera razón por la que toman esa decisión de cerrar la frontera con Colombia? Porque creen que por ahí puede colarse Edmundo González, que es el auténtico ganador de las elecciones del 28 de julio pasado, el único que ha podido esgrimir ante la opinión pública internacional y además con el aval de instituciones acreditadas las actas que efectivamente demuestran que él ganó en todos los estados de la República Venezolana. Él ha dicho que va a ir. María Corina Machado ha dicho que va a venir Edmundo González a Caracas, a Venezuela, y aunque parece bastante difícil, bastante casi inimaginable que eso pueda producir, lo cierto es que la contundencia de las promesas, tanto de Edmundo González como de María Corina Machado, pues han sembrado una cierta duda entre el pueblo venezolano, que a estas horas no sabe si Edmundo González va a aparecer
o no va a aparecer. Saben que anoche estaba en la República Dominicana, que es la última etapa de la gira que ha protagonizado por toda América Latina durante la última semana. Se había especulado entre los simpatizantes de Edmundo González, entre los opositores a Maduro, que se pudiera producir una toma de posesión simbólica en territorio venezolano, o sea, ya fuera en aguas territoriales de Venezuela o en alguna legación consular. Pero ellos insisten, me refiero a Edmundo González y a María Corina Machado, que va a ir a Venezuela. Y saben ustedes que ayer hizo una demostración de valor la propia María Corina Machado, apareciendo en la manifestación que llevó a miles de personas a las calles de muchos lugares del país venezolano. Después de que ella irrumpiera de manera inopinada en esa manifestación para liderarla, fue detenida. Y esta es una noticia con la que todos nos casi íbamos a la cama con cierta inquietud. Es verdad que luego fue liberada. El gobierno de Nicolás Maduro sigue manteniendo la tesis de que eso fue una invención. Y el ministro de Interior, Carmelo Cabello, esta madrugada, hora española, decía lo siguiente. Yo se lo garantizo, que si la decisión fuera detenerla, ya estuviera detenida. Pero ella estaba rogando y todas esas informaciones vinieron de afuera, sin que hubiese una sola razón. ¿Por qué? Porque ya la tenían montada la noticia, para que ustedes vean cómo trabajan ellos. Bueno, se jugó la vida ayer María Corina Machado y la verdad es que produjo mucha inquietud la noticia de que había sido detenida después de haber sido interceptada con disparos por parte de la policía bolivariana. Es verdad que después supimos que, gracias a Dios, está a buen recaudo y ella misma, a través de las redes sociales, nos ha hecho saber a todos los que simpatizamos con su causa que está en un lugar seguro. Se ha convertido María Corina Machado en el símbolo de la Venezuela que no se rinde, de la Venezuela valerosa que está luchando contra viento y marea por conseguir la restauración de la democracia. Y eso sirve como ejemplo en su país y también fuera de su país. Esta mañana, por ejemplo, ha estado aquí en esta casa la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha hablado de María Corina Machado en estos términos. Esa María Corina y se te quita todo. Dices, no tienes ni derecho a quejarte porque lo que esta mujer está pasando es otra dimensión, es jugarse la vida cada día, ella y su entorno, al que no sabe si volverá a ver. Bueno, este es el ejemplo que, gracias a Dios, está dando María Corina Machado entre casi todas, iba a decir todas, pero hubiera sido un exceso, las formaciones políticas democráticas que tampoco son, que no son solo venezolanas. Isabel Díaz Ayuso, en nombre del Partido Popular, en nombre de ella misma en primer lugar, pero también en nombre del Partido Popular, porque ella ocupa una representación alta dentro de ese partido, ha querido decirle al gobierno hasta qué punto es difícil de entender, por no decir imposible de entender, la actitud que, en opinión del Partido Popular, está manteniendo Pedro Sánchez y los suyos en el conflicto venezolano. ¿Cómo puede ser que no sea un partido como el socialista el primero que se ponga a la cabeza en Europa para exigir la caída del dictador Maduro, de una narcodictadura que ha mandado al exilio a 8 millones de personas y que está cometiendo crímenes contra la humanidad cada día? ¿Cómo te callas si no es porque tienes un interés ahí? Entre Delcy, Zapatero, Zapatero con el otro, al final siempre está Zapatero en todo, siempre. Por eso pienso que ha habido un antes y un después de este presidente. Bueno, también ha hablado en términos muy parecidos, por ejemplo, hoy la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y también el señor Tellado, que es el portavoz parlamentario, y todos los dirigentes del Partido Popular que salen últimamente a atender las demandas informativas de los medios de comunicación, dicen cosas muy parecidas. Y el gobierno, que hasta ayer estuvo muy callado, pues hoy ha querido darle réplica a este discurso del Partido Popular. ¿Y qué es lo que ha dicho hoy el canciller español, el ministro de Exteriores, el señor Álvarez? Para empezar, que el Partido Popular no defiende a los venezolanos, utiliza a los venezolanos. El Partido Popular no apoya a los venezolanos, intenta apoyarse en los venezolanos para hacer oposición al gobierno sobre una cosa que es pública y que no se puede ocultar, intenta deformar lo que es la posición del gobierno español cuando es muy clara. Bueno, vamos a ver cómo es de clara, porque efectivamente decía Isabel Díaz Ayuso que era difícil de entender la actitud del gobierno español. El señor Álvarez dice que en absoluto, que la posición del gobierno de España es absolutamente inequívoca y ha recordado este precedente. España fue el primer país de la Unión Europea en solicitar la entrega de las actas y desde luego fuimos muy claros en señalar que no íbamos a dar legitimidad
a unos supuestos resultados que no eran contrastables y que no eran verificables, y que instituciones que habían sido observadores oficiales como la Fundación Carter o las propias Naciones Unidas cuestionaban abiertamente. Y ha dicho algo más el ministro de Asuntos Exteriores, no solo que no ha reconocido la victoria de Maduro, sino que además no va a haber, no está habiendo de hecho, porque el acto ya ha comenzado, ninguna representación del gobierno español en la toma de posesión del señor Maduro. Hoy, en el acto en Caracas, España no tendrá ningún tipo de representación, tampoco el resto de los países de la Unión Europea. Trabajamos y llevamos ya muchas semanas para establecer una posición común de la Unión Europea. Seguimos trabajando en estas horas para volver a definir ante la nueva situación una nueva posición común. Esto es lo que dice el argumentario del Gobierno y del Partido Socialista. Lo digo porque no solo ha salido el señor Álvarez. Escuchamos a Álvarez porque es el representante de la política exterior de nuestro país. Es el canciller español. Es el hombre que tiene bajo su jurisdicción profesional las relaciones exteriores y, por lo tanto, pues es la voz autorizada. Pero han hablado otros ministros. Ha hablado Marlaska, por ejemplo. Ha hablado también Patxi López. Ha hablado Ángel Víctor Torres. Y ha respondido al mismo argumentario que ha fijado con carácter previo el señor Álvarez. No podía ser de otra manera, no pueden decir unos una cosa y otros una manera distinta. Esta idea de que no hemos reconocido a Maduro, no vamos a estar representando o asistiendo a la toma de posesión del señor Maduro, no va a haber representación del gobierno español, es, digamos, la línea argumental que están utilizando todos. Una persona que suele interpretar muy bien ese argumentario, porque lo suele hacer con fluidez y además de una manera concentrada, los argumentos son los mismos. La manera de explicarla yo creo que un poquito mejor. Ángel Víctor Torres. Nosotros no vamos a reconocer, y lo ha dicho claro el Gobierno de España, el resultado electoral hasta que no se transparenten, se conozcan y se pongan sobre la mesa las actas electorales. Acogimos a Edmundo González del mismo modo que hemos acogido a 125.000 venezolanos. Hemos condenado también la detención ayer de Colina y todo lo que signifique ir contra cualquier líder político que represente la voluntad popular. Y repito, no va a haber nadie del Gobierno de España en la toma de posesión de Maduro, ¿no? Del Gobierno de España propiamente dicho, no. Pero es verdad, y esto es algo que ha querido utilizar como arma arrojadiza el Partido Popular, que sí que va a haber representación de un partido político que tiene representación en el Gobierno. Saben que el Gobierno es un Gobierno de coalición, que por una parte está la parte socialista y luego está la parte de Sumar. Y que Sumar es una coalición de formaciones políticas, entre las cuales está Izquierda Unida. E Izquierda Unida sí que va a mandar a un representante a la toma de posesión de Maduro, que de hecho está allí. Manu Pineda, que fue europarlamentario y que sigue siendo dirigente de Izquierda Unida, va a estar, de hecho está, insisto, presente en el acto de toma de posesión del señor Maduro. Y esto es algo que ha encocorado mucho al Partido Popular, hasta el punto de que Cuca Gamarra, la secretaria general del partido, ha dicho esta mañana lo siguiente. Si se sigue hacia adelante con la presencia de Izquierda Unida en esa toma de posesión, la única salida que tiene el Partido Socialista es romper la coalición de gobierno. No puede un partido que respalda la toma de posesión de Maduro formar parte de la coalición de gobierno de la democracia española. Naturalmente no ha habido ninguna respuesta por parte del Gobierno, ni está ni se le espera esa respuesta, ese requerimiento de Cuca Gamarra. El acto de toma de posesión de Maduro sigue y ya saben ustedes que los discursos de Maduro son todo menos breves, de tal manera que no sé cuándo acabará la toma de posesión del señor Maduro y esa enfática declaración de juramentación, como dicen ellos, a la que hemos asistido al principio de este programa. Pero si dijera algo interesante, naturalmente no se preocupen que nosotros lo contaríamos enseguida. Por supuesto, si hay noticias del mundo González, también las contaremos tan pronto como tengamos noticia de ese asunto. Mientras tanto, tenemos que volver a lo que es el relato informativo de las noticias más destacadas ocurridas hoy en nuestro país. Y probablemente el acontecimiento más interesante, esperado, pero hoy verificado, es que el Partido Socialista, a través de su portavoz parlamentario, a través de Patxi López, ha presentado las líneas generales de una proposición de ley que pretende modificar determinados aspectos del funcionamiento de la Administración de Justicia. Lo que quería el señor López es decir, mire, queremos que a partir de ahora nadie pueda utilizar a la Administración de Justicia, a los jueces, como arma arrojadiza para acabar con los adversarios políticos. Que no se instrumentalice a los jueces, que no se les utilice como herramienta de combate. Y para conseguir ese objetivo,
han presentado esa proposición de ley que persigue estos objetivos que aclaraba el propio portavoz parlamentario socialista. Lo vamos a hacer actuando en 4 frentes. Reformando la acusación popular, haciendo que se inadmitan las querellas basadas exclusivamente en recortes de prensa, suprimiendo el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos y permitiendo la abstención o la recusación de jueces por sus declaraciones de contenido político. Bueno, ven ustedes que ninguna de estas referencias que acaban de citar el señor López es nueva en el argumentario del debate político de estos últimos días. Sabemos que el Gobierno llevaba detrás de estas iniciativas durante mucho tiempo y hoy ha cristalizado con la presentación de esa proposición de ley. Saben ustedes que cuando el Gobierno, cuando un grupo parlamentario quiere promover la iniciativa legislativa, tiene varias herramientas posibles a su alcance. Si el Gobierno hiciera las cosas como corresponde, lo que presentaría es no una proposición de ley, sino una propuesta de ley por parte del Gobierno. Pero ¿qué ocurre? Que ese procedimiento exigiría que los órganos que están ahí previstos para que se vigile la buena, confección de las leyes, tendrían que pronunciarse con carácter previo. El Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, por ejemplo. Cuando un grupo parlamentario utiliza el mecanismo de la proposición de ley, evita esos controles. Y hoy lo primero que le hemos querido preguntar al portavoz parlamentario del Partido Socialista es por qué utilizan esta vía de la proposición de ley. La respuesta del señor López es que tenían mucha prisa. Hemos adoptado una decisión que nos parecía ya urgente e importante, que es frenar el acoso y la persecución que los grupos ultras están haciendo de mucha gente en este país, de artistas, de creadores, como decía, de periodistas, de científicos y de adversarios políticos, utilizando y pervirtiendo lo que es el Estado de Derecho, utilizando los mecanismos judiciales para atacar a ese adversario y para obtener objetivos particulares. Y acabar con esto, según el señor López, es urgente. Es la palabra que ustedes acaban de escuchar, él ha querido utilizar. Y como es urgente, pues vamos a utilizar el mecanismo que nos ahorra muchos plazos. Porque claro, si tenemos que hacer las cosas tal y como están previstas, de manera, fetén, pues tendríamos que esperar a que los dictámenes, que luego no son vinculantes, pero que son obligatorios cuando el Gobierno presenta una proposición de ley, una propuesta de ley, pues ahí tiene que, escuchar lo que tienen que decir esos organismos que están precisamente concebidos para depurar la confección de esas leyes y que luego no salgan leyes chapuceras. Pero claro, esto dilata los plazos. Y el Gobierno tenía prisa por sacar estas leyes y para que no se sigan produciendo en los tribunales noticias como las que estamos viendo estos días y que naturalmente perjudican los intereses electorales del partido gobernante. Es muy curioso porque, no sabremos nunca si a los organismos que tendrían que haberle preguntado los términos de esta proposición de ley les gustan o no les gustan. Me imagino que las asociaciones judiciales se van a pronunciar durante las próximas horas, durante los próximos días, cuando conozcan el texto que hoy ha presentado el señor López. Pero mientras tanto, lo único que sabemos es que el Gobierno, a preguntas de los periodistas, da por hecho que a los jueces, a los que tienen que administrar la justicia en nuestro país, esta proposición de ley les va a gustar. Pensamos que no. Que ese poder judicial, que los propios jueces deberán ver con buenos ojos que lo que se haga es garantizar su prestigio, su neutralidad y su buen hacer, ¿no?, frente a injerencias de otro tipo. Bueno, esta es una propuesta que hace el Grupo Parlamentario Socialista, porque si la hiciera el Gobierno no podría utilizar esta herramienta de la proposición de ley, pero cuenta con el respaldo del Gobierno. Naturalmente, no se podría haber hecho si el Gobierno no lo hubiera visto con buenos ojos. En el Gobierno hay varios jueces, como ustedes saben. Uno de los jueces que se sienta en el banco azul es el ministro del Interior, el señor Grande Marlaska, que es el único que ha hablado para respaldar esta propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. Marlaska también entiende, como el señor López, como dicta el argumentario del partido, que esta era una reforma urgente que no podía seguir esperando en el cajón de los justos. Uno de los elementos importantes es el Poder Judicial como garante de nuestros derechos y nuestras libertades y el que no sea instrumentalizado el mismo por falsas acusaciones que lo único que desean es pervertir
los valores democráticos y generar una desconfianza injustificada ante las instituciones y siempre garantizando la independencia del Poder Judicial. Bueno, esto lo dice alguien que es juez, pero que no habla en calidad de juez, habla en calidad de ministro. Por tanto, es juez y parte. Habrá que esperar a ver qué dicen las asociaciones de jueces cuando conozcan la literalidad de esta proposición de ley del Grupo Socialista. Mientras tanto, nos tenemos que conformar con la opinión que ya ha decantado el principal partido de la oposición. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha dejado claro que no les gusta un pelo esta ley y además que tienen muy claro por qué el gobierno la saca adelante. El Partido Socialista no quiere combatir la corrupción. El Partido Socialista, con la medida que ha anunciado en el día de hoy, lo que quiere conseguir, lo que quiere lograr es la impunidad para el Partido Socialista ante la corrupción que le acorrala. Ha dicho más cosas la secretaria general del PP. Estamos viviendo una absoluta degradación institucional y el absoluto intento de control por parte de Pedro Sánchez de la justicia española. Y esta iniciativa lo único que hace es seguir en esa deriva. Bueno, hay muchos medios de comunicación que están ya contando en sus informaciones qué es lo que ocurriría, qué es lo que hubiera ocurrido, por decirlo mejor, si esta proposición de ley estuviera en vigor, hubiera estado en vigor durante los últimos meses. Algunos de los casos que están acaparando la atención preferente de la opinión pública española no se hubieran producido. El caso de Begoña Gómez, por ejemplo, no se hubiera producido, no se hubiera podido producir si esa ley estuviera en vigor. De ahí que el principal partido de la oposición llegue a la conclusión, que tampoco me parece disparatada como hipótesis de trabajo, de que lo que pretende el gobierno, sacando esta ley, es protegerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a la justicia. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué teme tanto el Partido Socialista y Pedro Sánchez a la justicia española? Cuando temes a la justicia es porque tus actos no han sido conformes a la legalidad. Bueno, pues es viernes, es 10 de enero de 2025 y ahora lo que toca, amigos, es completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Más de 2 meses después de la tragedia causada por la Dana en la Comunidad Valenciana, que acabó con la vida de 224 personas, los vecinos de las zonas afectadas siguen muy indignados e insisten en que las ayudas no están llegando y que las autoridades se han olvidado de ellos. Este viernes el presidente valenciano Carlos Mazón ha visitado las urgencias reformadas del Hospital General de Castellón y allí ha sido increpado por personal del centro hospitalario y por otros ciudadanos con abucheos e insultos. ¡Vergüenza te tenía que dar! ¡Vergüenza! Toda la gente que ha muerto por tu culpa y todavía tienes la poca vergüenza de venir. ¡Eres un cabrón! Los vecinos han mostrado de esta forma su indignación con el presidente valenciano, pero posteriormente Carlos Mazón se ha defendido en una rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat y ha reafirmado su postura a la hora de acudir a actos públicos, aunque se le abuchee constantemente. Yo voy visitando los distintos municipios, no creo ser sospechoso de no dar la cara todos los días. En cualquiera de los actos en los que estamos creo que me han visto hablar con vecinos en innumerables ocasiones. No me parece adecuado abandonar una agenda de recuperación por actividades de partido. Es cierto que Mazón siempre se ha mostrado dispuesto a reunirse con los vecinos afectados, pero no ha sido hasta hoy, 70 días después de la riada y tras 3 manifestaciones en las que miles de personas han pedido su dimisión, cuando ha dicho Mazón que ese encuentro ha de partir de los propios damnificados y se celebrará cuando ellos quieran. Por cierto que más de 2 meses después de la Dana todavía hay 90.000 vehículos apilados en campas sin poder ser trasladados a desguaces. Pues hoy el presidente de la Generalitat ha anunciado que en el pleno del Consell de la semana que viene se aprobarán ayudas de hasta 2.000 euros por vehículo siniestrado que los afectados recibirán de forma exprés y con la mínima burocracia, según ha asegurado. De todas las ayudas directas que se han solicitado en estos momentos ante la Generalitat Valenciana, solicitantes en distintas partidas, aproximadamente hay más de 55.000 solicitudes y se han atendido, ya se han pagado más de 35.000. Estamos por encima del 60% de los solicitantes atendidos ya pagadas. Mientras tanto, desde el PSOE, la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, ha criticado duramente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no acudir ayer al acto por los 50 años de la muerte de Franco y en su lugar viajar a Valencia para visitar algunos de los municipios afectados por la Dana. Dice Bernabé textualmente que Feijóo se ha ligado a Mazón. Él se ha ligado a Mazón.
Él ha decidido dar un mensaje a toda España y es que Mazón es el ejemplo de gestión para él. Si eso es lo que los españoles quieren para nuestro país, pues él ya lo ha puesto encima de la mesa. Estas declaraciones que escuchamos las ha realizado Bernabé a la entrada de la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, porque hoy Sánchez ha reunido a su ejecutiva por primera vez en 2025 tras la candidatura de la número 2 del partido, María Jesús Montero, para liderar el PSOE de Andalucía. Hoy, por cierto, quien se ha mostrado muy orgulloso de la candidatura de Montero ha sido el secretario de Política Institucional del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Evidentemente el Partido Popular en Andalucía pues está muy nervioso, está muy desatado. Hay una evidencia muy clara, que es que el Partido Popular sabe que tiene los días contados al frente de la presidencia de la Junta de Andalucía, porque María Jesús es un ciclón. Recordamos que el PSOE andaluz afronta las primarias los días 22 y 23 de febrero. Y cambiamos de asunto porque hoy también la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado a los ministros de Sumar y han exigido a sus socios de gobierno del PSOE que se apruebe con carácter de urgencia en el Consejo de Ministros la remisión al Congreso del anteproyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales, con el fin de poder iniciar el trámite y que la medida llegue a los trabajadores este año, este 2025. Recordamos que la petición de Sumar llega tras una semana de acusaciones por parte de Yolanda Díaz al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por, a su juicio, vetar la llegada al Consejo de Ministros de la medida, algo que, sin embargo, ha desmentido en todo momento la parte socialista del Gobierno. Y les contamos también que el Senado ha citado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y al jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, Carlos Moreno, a comparecer en la comisión de investigación sobre el caso Koldo los próximos 23 y 22 de enero respectivamente. Así lo ha decidido este viernes la mesa de la comisión, donde el PP tiene mayoría absoluta, y lo ha comunicado en una nota de prensa. El ministro Ángel Víctor Torres ha pasado hoy por los micrófonos de Radio Nacional, donde se ha pronunciado sobre este asunto. Siempre que se me cita ahí estaré, diré lógicamente siempre la verdad y responderé a todas las preguntas que me hacen. Cierto que también, tengo que ser claro, he sido acusado por el señor Aldama de cuestiones que lo ha hecho sin ninguna prueba, por la que lógicamente he tenido que ir al juzgado, y a día de hoy sigue sin mostrar ninguna prueba, ninguna comunicación, ningún mensaje de sus gravísimas acusaciones. Y fuera de nuestras fronteras, al margen de la toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela, también estamos muy pendientes de los incendios que desde el martes están arrasando Los Ángeles. Aumenta la cifra de muertos a 10 fallecidos, hay también 190.000 personas evacuadas y 200.000 personas prevenidas por si tuvieran que hacerlo del mismo modo. Las autoridades van a imponer toque de queda en la ciudad de 12 horas, desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, y han detenido a un presunto pirómano y 20 saqueadores. Y también terminamos contándoles una última hora porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sentenciado hoy al presidente electo Donald Trump por sobornar a la exactriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral en las presidenciales de 2016. De esta forma, el juez condena a Trump a ser el primer presidente delincuente, pero le deja sin pena. En casa de Herrero, Es Radio.